quiero empezar con esto, mi hermano, porque la palabra que el día de hoy Dios tiene para nosotros, Dios trajo a mi vida, Dios me dio a mí, me alentó, me cambió mi pensar, y la palabra que Él quiere comunicar a su pueblo es una palabra muy diferente, porque muchas veces estamos acostumbrados a predicaciones teológicas, y gloria a Dios sea por eso, a predicaciones de aliento, gloria a Dios sea por eso, a predicaciones de ánimo, gloria a Dios sea por eso. Pero muy pocas veces tocamos ciertos pecados por nombre. Muy pocas veces nuestras predicaciones van dirigidas a pecados. En este caso dragones, un dragón en específico que estaré hablando, que hay en la iglesia, que tenemos nosotros, ¿ok? Y no voy a empezar diciéndote cuál es, porque si yo digo la palabra de cuál dragón yo me estoy enfatizando, tú inmediatamente vas a decir, pero ese no soy yo. Voy a llevar a cabo mi predicación y ya casi hasta el final te voy a decir cuál es ese dragón que estamos atacando. Me voy a estar moviendo bajo el tema: matemos al dragón del ministerio. Matemos al dragón del ministerio. Y lo que yo anhelo es de que tú puedas responder como Samuel respondió en este pasaje, porque es el llamado de Samuel el que vamos a leer. Heme aquí, aquí estoy. Cualquier que sea el mensaje de Dios, esa debería ser nuestra respuesta. Heme aquí, aquí estoy. Por varios meses ya, iglesia, Dios ha estado hablando a mi corazón, específicamente con el tema aceite. Cada año me gusta a mí personalmente tomar mi rema. Para aquellos que no saben qué es el rema o el remá en griego, es una palabra específica de aliento, de apoyo. Cada año me gusta tomar una palabra en específico. Y este año, mientras yo oraba, y no es una palabra que yo escojo, es una palabra que yo le digo: Señor, muéstrame, háblame, ¿qué palabra quieres que sea mi ancla este año? Mientras yo he estado meditando, y desde el 2023 Dios me viene procesando con la palabra aceite. Aceite. Y voy a ser vulnerable contigo, ¿ok? Así que si tú tienes una mente criticona, pues I'm sorry, porque yo voy a ser vulnerable contigo. Muchos de ustedes me conocen y saben que a mí no me gusta esconder quién soy, porque a pesar de que somos líderes, también tenemos nuestras luchas, y con el pecado también, hermanos. Así que voy a ser vulnerable contigo y te voy a decir desde dónde Dios me ha estado ministrando con la palabra aceite. Dios bendiga a los que nos ven por cámara. Gloria a Dios sea por eso, porque yo sé que nos ven por cámara, ¿ok? Gracias a Dios, hoy recibimos esta semana recibimos las estadísticas de la página web, y en una semana alcanzamos más de 2,000 personas por línea, y gloria a Dios sea por eso. Pero vuelvo y reitero, yo sé que hay gente que nos ve por cámara. Y les voy a decir una vez más, y no se los voy a decir como forma de chisme ni forma de crítica, ¿ok? Se los voy a decir de cómo Dios me ha estado moldeando a mí y cómo Dios me ha estado hablando a mí. Desde los últimos meses, yo diría por septiembre, por ahí agosto, septiembre, casi la mitad del año 2023, como familia nos gusta mucho ver nuestros lives, ver que podemos progresar, pero al mismo tiempo también como familia pastoral tenemos muchas iglesias con las cuales estamos conectados en la obra de Dios, iglesias dentro tal vez de nuestro estado, pero también iglesias fuera de nuestro estado. Por varios meses hemos visto que por alguna razón como que Vida Nueva ha estado en la mirada de mucha gente. Tuvimos una reunión jurisdiccional hace tiempo, y un pastor se nos acercó a mí y a mi mamá y nos dijo específicamente las palabras: ustedes no saben cuánta gente los están mirando. Y a nosotros al principio sí, amén, pero al mismo tiempo como que inclusive las palabras fueron: y todo mundo se entera lo que hace Vida Nueva. Y nuestra respuesta, ustedes saben que mami y yo a veces tendemos a ser más arrebatadas, y nuestra respuesta fue de: ni siquiera se imaginan lo que Vida Nueva está haciendo, ¿verdad? Porque en cierta manera a veces como que
entra eso, como que las y demás, y a veces es algo natural, como que están viendo, pero por alguna razón, y te digo por alguna razón, como que Vida Nueva has tenido el spotlight, como la luz de enfoque, y tal vez es gloria a Dios por el crecimiento, tal vez es gloria a Dios por el crecimiento aún de cámaras y multimedia y sonido, y gloria a Dios sea por eso, iglesia. Pero mira, una de las cosas que nosotros creemos como iglesia, no solo en darle nuestra mejor adoración a Dios, sino también dársela con excelencia. Así que si podemos avanzar en multimedia, si podemos avanzar en música, si podemos avanzar en sonido, en predicaciones aún, lo vamos a hacer porque a Dios se le da lo mejor. Y continuando, y gloria al Rey sea por eso, mis hermanos. Alabanzas al Rey sea por eso. Y mientras transcurría el tiempo, veíamos que Vida Nueva salía con una idea. Veíamos 2 o 3 iglesias con esa misma idea. Vida Nueva posteaba algo, veíamos 2 o 3 iglesias con esa misma idea. Y mi papá es más noble que yo, ¿verdad? Y una vez más vuelvo a hablar por yo, y yo no estoy señalando esas iglesias. Ahorita te voy a llevar a cómo Dios me hizo ver eso. Y yo me enojaba, hermano, me da una rabia. Vida Nueva salía con un nombre de algo, hasta un flyer de una cierta manera, y 2 o 3 iglesias, y le digo iglesias que nosotros conocemos, y de igual manera. Por eso que te digo, yo sé que nos ven, y gloria a Dios que nos vean, pero en ese entonces mi carne se enojaba, y yo decía, ¿pero qué? ¿Por qué copian? Es la palabra que yo utilizaba. ¿Por qué copian? Sean creativos ustedes, salgan con sus propios nombres ustedes. ¿Por qué copian a Vida Nueva? Y realmente les digo que soy vulnerable con ustedes. Mi corazón me daba rabia. Pero como yo he aprendido a que uno va a Dios desnudo, sin tapujos, uno va ante Dios y le dice realmente cómo está. Porque a veces venimos y nos presentamos, oh Altísimo, tú eres el Todopoderoso, pero nunca realmente Dios sabe cómo está tu alma. Y yo he aprendido que ante Dios yo vengo como soy. Y yo venía y le decía, mira Dios, traigo un coraje. Me da una rabia el ver tanta copia, una rabia que me daba. Y mientras yo le decía a Dios, cambia mis sentimientos, porque yo sé que son sentimientos de pecado, porque me están llevando al enojo. Señor, cambia mi pensamiento. Dios me trajo esta palabra aceite, y por eso te cuento esta historia, porque es hasta donde Dios me ha ministrado el día de hoy, ¿ok? La administración no es solo un día, la administración no es solo un domingo, la administración de parte de Dios es día a día. Mira desde donde Dios me ha estado ministrando desde mitad del 2023 para darme el mensaje el día de hoy que quiere que te comparta a ti. Y Dios me habló con la siguiente frase: tratarán de imitar el aceite, pero el tipo de aceite solo es producido por el tipo de proceso. Vuelvo y reitero, incluso compartí esta frase con mi familia, porque les digo, era una batalla que yo les decía a ellos: tratarán de imitar el aceite, pero el tipo de aceite solo es producido por el tipo de proceso. Y Dios continuó ministrando a mi vida con lo siguiente, y aún, iglesia, yo se los ministré a ustedes un domingo. Todos ven el aceite que tú tienes y quieren ese aceite que tú tienes, pero no entienden el proceso que produjo ese aceite. ¿Verdad que sí? Y ahora yo te lo digo, tal vez tú me verás aquí cantando, brincando, danzando, glorificando a Dios, y tú dirás, yo quiero ese aceite, yo quiero adorar como ella. Pero iglesia, no se trata del aceite, se trata del proceso por donde Dios me pasó. Se trata del proceso por donde Dios me quebrantó. Se trata del proceso que sacó esta adoración a mi Rey. Ven el aceite, pero no conocen el proceso. No saben el fuego que forjó ese aceite, que purificó ese aceite. El aceite solo sale al ser triturado. ¡Qué ministración! ¿Y por qué te hablo de esto? Y gloria a Dios, iglesia, si son motivadas por Iglesia Vida Nueva, gloria a Dios sea por eso. Porque mira, ahora mi perspectiva ha cambiado. ¿Y por qué te traigo toda esta historia, iglesia? Porque Dios me confrontó a mí también. Porque la unción,
el llamado, el aceite, no son fórmulas de A más B igual a C. No es de C más D igual a E. La unción, el aceite, el llamado son identidad, son esencia. Es lo que tú eres por el proceso que te hizo sacar eso. Es lo que yo soy por el proceso que me hizo sacar esto. Y mientras yo más era ministrada por Dios a través de los meses, Dios me empezó a poner un espejo enfrente de mí. Me dijo, mírate. ¿Y saben por qué, iglesia? Porque muchas veces yo he anhelado el aceite de otras personas. Muchas veces yo he anhelado el llamado ministerial de otras personas. Y Dios continuaba retando mi vida, y se los voy a decir por qué. Mi voz ya no es la misma que yo tenía. Mi voz tiene lesiones. Mi voz tiene callos. Mi potencia de voz no es la misma que yo tenía cuando tenía 15, 16, 17 y aún después de la operación quedó igual. Y yo he mirado personas que utilizan su plataforma, personas que han brincado en el ministerio musical, que están ministrando a masas, y yo digo, Señor, ¿y mi voz cuándo va a alcanzar un concierto? ¿Cuándo va a aguantar toda una administración? Porque si ustedes se percatan, acá arriba ni tantos cánticos yo canto por lo menos uno, porque mi voz se cansa. Y empezaba a anhelar el aceite de otras personas. Si mi aceite fuera allá, si mi voz fuera tal, si hubiera dicho sí cuando me propusieron grabar, si hubiera hecho aquí, si hubiera hecho allá. Y Dios me confrontaba y me decía, tu aceite es tu aceite. Tu aceite no es una réplica de otro aceite. Tu aceite es tu aceite. Que mi aceite es precioso también. Que mi quebranto es precioso también. Que mi ministerio es precioso también. Que mi ministerio dentro de la iglesia, sirviéndole a ustedes, vale lo mismo que servirle a masas afuera. Que tu ministerio, mujer, estar en tu casa vale lo mismo que estar parada en una tarima. Que varón, tu ministerio de ser el sacerdote de tu hogar vale lo mismo que llamarte un evangelista. Ese es tu aceite. Ese es mi aceite. Y eso me llevó a meditar a mucho más allá que estas palabras. Me llevaba a identificar un dragón que está impidiendo que la iglesia se ensanche, que está impidiendo que la iglesia crezca. Y si no matamos a ese dragón, iglesia, no nos ensancharemos, ni como iglesia, ni como individuos. Quedaremos estancados. Así que vamos a nuestra lectura ahora. Yo, al orar por las lecturas que correspondían, Dios hacía que mi corazón latiera por la lectura de Samuel. Y ustedes saben que no me gusta traerle lo mismo, ¿verdad? Saben bien que yo siempre le pido a Dios algo diferente, una perspectiva diferente. Y vaya que Dios sorprende. Me dio una perspectiva de esta lectura de una manera que ustedes no tienen idea. Ahorita se las voy a comunicar. Pero vayamos a 1 de Samuel capítulo 3 versículo 1. Voy a estar leyendo hasta el versículo 20. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor, escuchen, ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó, escuchen, el Señor llamó, presten atención a esos detalles. Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted. Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama.
Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted. Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía, vean eso, Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted. En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual. Vean eso, vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Verso 15, entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana. Luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo como de costumbre. Tenía miedo de contarle a Elí que lo que el Señor le había dicho, pero Elí lo llamó: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo. Y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo. Entonces Samuel le contó todo a Elí, no le ocultó nada. Vean esta respuesta: es la voluntad del Señor, respondió Elí, que Él haga lo que mejor le parezca. El Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Tome asiento, mi hermano, ahora sí. Yo soy una persona muy detallista, me gusta enfocarme en los detalles, y como yo les dije, no me gusta traer lo mismo. Y le decía al Señor: ¿qué palabra tú quieres nueva que yo lleve? Y te voy a mencionar, mis hermanos, algo muy importante. Y es importante que para tú y yo poder matar el dragón del ministerio, primero tenemos que identificar cuál es ese dragón. Pero antes de irte, he dicho que todavía no te voy a decir cuál es ese dragón. Pero antes de decirte cuál es ese dragón, quiero contarte un poquito de contexto para que entendamos lo que está sucediendo, aquellos que no conocen la historia. Primero, tenemos dos personajes principales: Samuel y el sacerdote Elí. ¿Quién era Samuel, hermanos? El hijo de Ana. Y en unos capítulos antes vimos que es una oración contestada. Inclusivemente el nombre Samuel quiere decir oído por Dios. Ana y Elcana estaban casados, y la otra esposa de Elcana tenía hijos, y Ana, la amada de Elcana, no podía tener hijos porque era estéril. Pero esta mujer clamó, y Dios la escuchó. Pero vea esto: Ana no se enfocó en su bendición, Ana se enfocó en quien la bendijo. Porque a pesar de que era lo más deseado de ella, un hijo, ella, dice la palabra de Dios, que lo dedicó completamente al servicio de Dios. Y no es el dedicar como los padres hoy en día hacen la oración: Señor, te dedico mis hijos. Pero pocas veces los traemos a la iglesia, ¿verdad? Señor, te dedico mis hijos a tu servicio. Pero pocas veces los animamos a participar de la iglesia. Señor, te presento a mis hijos como ofrenda. Pero pocas veces los educamos en la palabra. No era ese tipo de compromiso ni dedicación. Era un compromiso total y
leal. Tanto que en cuanto el niño dejó de amamantar pecho, lo llevó al templo y lo dejó al servicio. Vean eso. Dios te bendice, pero tu bendición solo te dura unos meses, tal vez un año. Porque Dios te pide entonces otra vez regresar tu bendición a donde tú la buscaste. Y es que, hermano, no se trata de la bendición, y es por eso que hoy los cristianos estamos tan confundidos, porque como Dios nos bendice, nos embobamos con la bendición, nos enfocamos en la bendición y se nos olvida del que nos bendice. Idolatramos la bendición. Ana bien pudo haber idolatrado a su hijo, haber creado un ídolo de su hijo. Ay, mi hijo, y no que lo iba a tener en una vitrina, iglesia, sino que, ay, no, mi hijo, pobrecito. Ella supo la promesa que hizo con Dios. Y al momento que el niño dejó de amamantar pecho, lo entregó al servicio de Elí. Y allí vivía el niño, allí dormía el niño, allí creció el niño. ¿Sabes lo que es eso? Tú y yo entendemos eso, captamos eso. Hay grandes lecciones para los padres en esta historia, grandes. Samuel fue dedicado a Dios y Dios lo usó. Pero Samuel tuvo un inicio, comenzó bajo la instrucción de Elí. Samuel no llegó ya de grande, y es por eso la importancia de esta historia de que Ana fue a dejarlo en el templo para ser educado por el sacerdote Elí. Demostraba de que había un proceso para poder ser usado. ¿Ok? Había un proceso para poder ser un siervo. Y el proceso de Samuel era ¿qué? Ser educado por Elí. Hasta el momento que Dios lo llamara. Vean ustedes eso. A veces nosotros nos andamos brincando procesos, y es por eso que después ni entendemos el plan de Dios. Porque, mijo, tú y yo andamos brincando aquí, brincando allá. ¿Por qué? Porque no nos gusta vivir el proceso. Se cree que en la historia ya aquí Samuel tenía alrededor de 12 años. 12 añitos ya tenía Samuel. Y servía, le ayudaba, era enseñado en el templo, algo que los hijos de Elí no estaban haciendo. Y tenemos el segundo personaje, que es Elí, que era el sumo sacerdote. Sumo sacerdote, el sacerdote principal, el juez de Israel. Pero fue un padre deficiente. Sus hijos le trajeron aflicción y le trajeron ruina. Carecía de firmeza y de determinación. Las faltas de sus hijos fueron señaladas, pero Elí solo advirtió y no corrigió. Y Dios se cansó. Él advirtió, Dios advirtió, Dios ya había hablado con Elí, ya le había dicho: pon tu casa en orden, pon a tus hijos en orden, que están blasfemando mi nombre. Pero Elí no tuvo lo suficiente, como hoy en día dicen, pantalones para corregirlos. Tal vez los muchachos ya eran grandes y él no los quería corregir. No me voy a enfocar en eso, pero iglesia, es que tiene unas enseñanzas tan profundas para la familia, que si las pasamos de alto es porque realmente nos está doliendo lo que nos dice la palabra. Pero vuelvo y reitero, Samuel tenía alrededor de 12 años cuando Dios lo llamó. Algo que me impactó la historia es de que al principio se fijaron 3 veces el Señor llamó a Samuel. ¿Cuántas veces repitió su nombre? Una vez al principio, solo una vez, cada 3 llamados, solo una vez dijo su nombre. Pero en la 4ª llamada, ¿cuántas veces dijo su nombre? 2. ¿Y qué es lo que añadió la Biblia? Dice que el Señor vino, en otras versiones dice, se acercó y llamó Samuel, Samuel. Aquellos que tienen buena memoria, hace domingos atrás yo prediqué sobre la importancia de que un nombre se dijera 2 veces. Aquellos que se acuerden, aquellos que prestan atención. Y me llama la atención que aquí lo vuelva a ver. Y la importancia para el pueblo de Israel, repetir el nombre 2 veces era una señal de intimidad. Una señal de intimidad y de urgencia. Abraham, Abraham, Moisés, Moisés, Samuel, Samuel. Dice la palabra de Dios que aquí la profecía y la palabra ya había cesado. ¿Por qué? ¿Por qué creen, iglesia? Dios ya no estaba hablando a su pueblo.
Por el pecado. Por el pecado que Elí no estaba corrigiendo, Dios ya no quiso dar su palabra y la cesó. Pero la palabra de Dios dice que el candelabro de Dios no se había apagado todavía. Y físicamente era un candelabro que tenían que mantener encendido desde el atardecer hasta el amanecer para que alumbrara el tabernáculo, alumbrara el arca. Pero si lo llevamos a un simbolismo, el candelabro de Dios representa que Dios aún estaba con su pueblo. Si la palabra de Dios me está diciendo que el candelabro todavía no se apagaba, era porque todavía había esperanza. Ok, iglesia, como esté nuestro mundo, patas arriba, aquí, allá, pleitos aquí, todavía hay esperanza. Lo único que Dios está esperando son Samueles y Samuelas. Samueles y Samuelas que digan: aquí estoy, Señor. Pero ¿sabe lo que también Dios está esperando? Digo también, porque podemos criticar al sacerdote Elí grandemente, y es criticado. Continúen con la historia. No sé, aquellos que conocen la historia, él llega a morir, todos sus hijos llegan a morir. Es una historia atroz, atroz. Pero algo que podemos aprender es que, y aquí viene el dragón, Elí no tuvo celos ministeriales. Eso fue lo que Dios me alumbró. Y me enfoqué tanto, Dios me enfocó tanto mi corazón en ese verso. Cuando por tercera vez viene Samuel y le dice: me llamaste. Y Elí le dice: yo no te llamé. Pero dice la palabra de Dios que en eso Elí entendió que Dios estaba llamando a Samuel. ¿Tú entiendes eso, iglesia? Elí pudo haber reaccionado de otra manera. Pudo haber dicho en su corazón: ¿cómo le va a hablar a este chiquillo de 12 años? ¿Cómo no me va a hablar a mí, que soy el sumo sacerdote? Elí aún pudo haber pensado en su mente: no, eso quiere decir que el juicio de Dios ya viene para mi familia, por lo tanto no le voy a decir a Samuel que lo que tenga que hacer. Elí también pudo haber reaccionado y decir: eso quiere decir de que ahora Samuel iba a quitar el legado de Elí y Samuel iba a tomar autoridad como el profeta de Israel. Iglesia, ¿tú entiendes eso? El dragón que destruye el ministerio, tu ministerio, que destruye a Vida Nueva, es el celo ministerial. ¿Verdad que sí? Dios me abrió la mente, y es por eso que lo conecté con la historia al principio, porque como iglesia a veces, y Dios me ha traído esto, mi hermano, así que si te toca a ti, amárrate y perdóname, pero es lo que Dios me ha traído. A veces nosotros estamos en una competencia como iglesia, en una rivalidad como hermanos, que aquel sube, yo también quiero subir, que aquel canta, yo también quiero cantar, que aquel progresa, yo también quiero progresar, que aquel se ve en las redes, yo también quiero verme en las redes. Es una competencia continua que la iglesia cristiana tiene. Iglesia, eso está destruyendo nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque eso trae chisme. Ay, ya viste a tal persona. Oh, mira, el pastor decidió subir a tal persona. Oh, mira, el pastor. Te estoy hablando como Dios me puso el mensaje. La competencia, la rivalidad, la envidia, los celos son el dragón que destruye el ministerio. Y más allá nos apoderamos de nuestras posesiones, ¿verdad? Nuestros ministerios. Y te lo voy a hablar porque Dios ha trabajado esto conmigo. Dios me ha moldeado. Por eso te digo, iglesia, tú no sabes por cómo Dios me ha apachurrado. Hace años atrás yo fui sentada en una banca por rebelión. Yo fui sentada en una banca por pecado. Mucha gente lo llama disciplina, yo lo llamo gracia. Porque si no hubiese sido por ese proceso de gracia que la iglesia me tuvo, si hubiera seguido, estuviera todavía montada en mi caballo de que soy perfecta cuando no lo soy. Y mi iglesia, mi pastor, mi padre, y luego no solo es mi pastor, también es mi padre. Así que no se le escapa lo que sucede en casa. Me disciplinó, me sentó. Varios domingos estuve sentada, ni me acuerdo. Para mí fue un año, casi 5. Realmente no fue así, pero así lo sentí yo.
Y te digo, muchas veces tú lo ves como disciplina, yo lo veo como gracia. Yo lo veo como rehabilitación de nuestro ciclo de pecado, rehabilitación de nuestra falsedad. Porque la iglesia pudiera hacerse la vista gorda y seguirte viendo en pecado, pero no, la iglesia extiende su brazo y te dice: tómate un minuto de tu liderazgo, siéntate y vamos a caminar juntos, porque se puede salir adelante. Y no hay vergüenza decir que fallé, no hay vergüenza. ¿Saben por qué? Porque Cristo es el perfecto, y eso hace que mi mirada esté puesta en Cristo. Pero cómo me ardió estar sentada allí. ¿Creen que yo lo entendía en aquel entonces? No, que iba a entender. Me ardió, y voy rápido porque el tiempo va rápido. Me ardió estar sentada allí, me dolió estar sentada allí. Me sentía lo peor estar sentada allí, que al momento que ya había estado rehabilitada, al momento que ya había sido sanada, al momento que había sido procesada y pude otra vez pararme en este lugar santísimo, me entró un celo ministerial como ustedes no entienden. Porque yo dije: este es mi ministerio y nadie me mueve de este ministerio. Pero estaba errónea. Me entró un celo de que nadie me va a mover donde yo estoy, porque aquí yo me quedo, porque sabía lo que era perder ese ministerio. Pero mi hermano y mi hermana, te digo, la envidia, los celos, la rivalidad, los celos ministeriales comienzan cuando nos enfocamos en nosotros y nos olvidamos de que todo esto es de Él. Todo esto es para Él, es para Cristo. No se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de cuántos tú alcances, no se trata de cuántos ministerios tú tengas, se trata de Cristo. Y solo así, alábale a Dios. Y solo así, eso desaparece. Y es que mira, iglesia, es que Dios es tan perfecto y tan bueno y tan maravilloso y tan glorioso. Porque al principio de esta semana yo pensaba y dije: Señor, voy a hablar de los celos, voy a hablar de la envidia que se está levantando en la iglesia, ¿okay? Voy a hablar de eso porque es lo que Dios me puso. Y esa misma semana escuché un hermoso podcast, que por cierto no se lo he mandado a mis queridas amigas, que yo considero amigas y hermanas en Cristo, aquí en la iglesia. Se los voy a mandar para que lo escuchen. Y hablaba de que desafortunadamente este es un gran problema, especialmente en las mujeres, ¿verdad? La competencia, la rivalidad. Y estas dos mujeres hablaban y decían: pero ¿saben lo que hemos notado? Que no es solo de las mujeres, es también de los hombres. También es de los hombres. Amén, ay. Esto es que, hermanos, este no es un pecado. Este no es un pecado porque es un pecado, y te voy a llevar a la Biblia porque es un pecado. Este no es un pecado de géneros o de sexos, sexo masculino o sexo femenino. Este es un pecado del corazón. ¿Y sabes por qué es tan difícil identificar los celos, la envidia, los celos ministeriales? Porque no es un pecado que se ve expresado como la fornicación, el adulterio. Y te digo esos pecados y tú estás: ay, Dios me libre, ¿verdad? Como las borracheras, como los homicidios. ¿Sabes por qué? Porque es un pecado interno. Es un pecado en el corazón, en tu corazón, que comienza con la comparación. Comienza con la comparación. ¿Por qué yo no puedo ser como aquel? ¿Por qué yo no puedo ser como aquella? ¿Por qué aquella tiene aquello? ¿Por qué yo no tengo aquello? ¿Por qué aquel tiene aquel y yo no? Comienza comparándote, comparando tus talentos, como yo lo dije. ¿Por qué yo no puedo tener la voz que aquella persona tal vez tenga en internet? ¿O por qué yo no puedo tener la misma capacidad que aquella persona? Comienza comparándose. Iglesia, cuando le servimos a Dios, no importa el aceite que tú tengas. Lo que importa es que le servimos a un rey. No importa cuántas personas individualmente ganamos para Cristo, lo que importa es que ganamos almas para Cristo. Mientras tú y yo no matemos el dragón de la iglesia, del ministerio, que es la envidia, que es la rivalidad, que son los celos ministeriales, la iglesia no va a ensanchar. ¿Sabes por qué? Porque Dios bendice a quien le plazca y Dios da a quien le plazca. Y si tú y yo solo estamos al ver que tiene el otro, o comparando mi vida a ver que tiene el otro,
nos vamos a decepcionar de por qué Dios no ha hecho lo mismo en nuestras vidas. A mí me habló. Y decían estas dos hermosas vidas, almas de amigas en el podcast, que son personas, que una de ellas es Christine Kane, muchas de ustedes tal vez conocen a Christine Kane, y otra amiga también, que son grandes en el ámbito de que wow, un día yo quiero poder, y las admiro por su valentía de expresar el evangelio. Pero ellas decían: si mi hermana vende más libros que yo le compro toda una caja para que venda más. Si mi hermana está alcanzando más vidas, yo voy a dar a su ministerio para que pueda llegar a más vidas. Porque, iglesia, no se trata de ti. Y Elí entendió eso, tal vez al final de su vida, tal vez en un momento donde sabía que ya venía el fin de su legado. Pero Elí entendió: es que este ministerio no es mío, este ministerio es de Dios. Y Elí entendió que si Dios quería llamar a Samuel a los 12 años y proclamarlo como profeta de Israel, Elí quería ser el instrumento para llevarlo a esa conexión con Dios. Y no toqué todo lo que tenía. Iglesia, yo me comprometo el día de hoy. Yo no sé tú, yo me comprometo el día de hoy a dejar toda envidia, a dejar todo celo ministerial, a dejar todo celo aún personal. Me comprometo a que el nombre de Cristo brille, apoyando a mis hermanas. Si Stacy, tú brillas, mami, yo te ayudaré a brillar. Y Eli, si tú brillas, yo te daré la mano para que brilles más. Angie, si tú creces en conocimiento, yo te aportaré mi poco conocimiento. Yasmín, yo te ayudaré a caminar con Dios. Yo me comprometo, iglesia, a que la rivalidad, porque va a ser una lucha diaria, que la rivalidad ya no más entre a mi corazón, que los celos ministeriales. Pastor, si algún día usted ya me quiere sentar en la banca, siénteme que ya hay 2 muchachas listas para echarle a andar. Si hay algún día que Dios me llame para otra obra, gloria a Dios sea por eso, porque la iglesia está lista para echarle a andar. Yo me comprometo, iglesia, a que el nombre de Dios no son nuestras. Van a haber cosas nuevas, porque es momento que Dios quiere hacer algo nuevo y lo tiene que depositar en odres nuevos. Así que yo me comprometo. Yo no sé quién más se compromete conmigo. Si usted se compromete, póngase de pie en esta hora y vamos a declarar en Cristo que la iglesia es renovada, que esas mentalidades se van en el nombre de Jesús. Esos espíritus pecaminosos se van en el nombre de Jesús. Mientras que el grupo de alabanza se prepara, te voy a dar unos cuantos versos solamente para que medites. Santiago 3, 15 al 16 dice: pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay celos y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Romanos 13:13 dice: ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas, de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual, inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Criticamos muchas veces a la comunidad LGBTQ, pero ¿qué tal del egoísmo que te cargas? ¿Qué tal del chisme que te cargas? ¿Qué tal de la envidia que nos cargamos? Es el mismo pecado, es pecado ante Dios. Proverbios 27:4, escucha, dice: el enojo es cruel y la ira es como una inundación, pero los celos son aún más peligrosos. Primera de Pedro 2:1 dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Termino con lo siguiente. El pastor J.C. Massey dijo: la enfermedad que más amenaza la vida de la iglesia evangélica es la pasión desenfrenada por los aplausos.
Cierren sus ojos ahí donde están. Si la palabra de Dios te ha ministrado, sabes que el altar siempre está abierto. Pero yo creo que el día de hoy, empezando el 2024, es importante retarnos como iglesia. A veces queremos escuchar palabra de ánimo, y esta es palabra de ánimo porque hay esperanza en un mundo caótico, ¿ok? Hay esperanza aún para nuestras vidas pecaminosas y sucias. ¿Ha llegado la comparación a tu vida, mi hermano y mi hermana? ¿Te has comparado con el ministerio de otra persona? O tal vez comparas tu familia con otra persona. Yo estoy hablando del ministerio, pero es que hay tanto por qué abarcar. Tal vez, mujer, tú dices: si yo tuviera el esposo que la otra persona tiene, trabajador, fiel a su casa. O tal vez tu hombre dice: si yo tuviera otra mujer como mi hermano, que le limpian su casa, que le hacen de comer. Ay, mis hermanos, ¿por qué nos comparamos tanto? Y toda la raíz de comparación es porque no encontramos nuestra suficiencia en Dios. En esta hora yo te animo a buscar a Dios de todo corazón, a decirle: Señor, quiero que tú seas todo para mí, quiero que seas todo para mi vida, quiero que seas el única agua que sacie mi sed, quiero que seas el único pan que sacie mi hambre. ¿Te has preguntado por qué Dios quiere bendecir a otro y no te ha bendecido a ti? Porque eso también trae a los celos. Estás criticando a la hermana que Dios tal vez ha llamado. Estás criticando a la persona que está a tu lado. No, ese lo ponen por favoritismo. No, a ese lo ponen porque solamente quiere hablar. No, ese no desempeña su ministerio bien. ¿Has criticado aún a tu líder? Si yo fuese el pastor de la iglesia, si yo fuese tal persona, yo hiciera esto, mi hermano. Yo creo que en estos tiempos como cristianos quitémonos eso ya. Corramos al Padre y digámosle: Señor, te entrego mi vida. Tú haz como tú quieras hacer. Se trata de ti y no de mí. Se trata de ti, papá, y no de mí. Así que juntos como iglesia vamos a entonar el cántico: aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Disponemos todo ante ti, papá. Un sacrificio quiero ser. Sacrificio vivo y santo delante de ti, Dios. Toma mi ser. Lava nuestras vidas, Padre. Mi vida te entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Sí, Señor, porque tú tú eres nuestro eres Dios.